una editorial que se llama Editores Mexicanos Unidos S.A., que no sé si sea muy reciente, pero que pues está haciendo su esfuerzo por colocarse. Y en la línea telefónica tenemos al autor de estos dos libros que tengo en mis manos. Uno se llama Patria sin rumbo, mitos de los primeros años independientes, y otro se llama El héroe y el villano, mitos y realidades de Juárez y Díaz. El autor es Juan Miguel Zunzunegui y está con nosotros esta noche. Juan Miguel, ¿cómo le va? Gracias por pues acompañarnos. Hola Margarita, buenas noches, un placer estar contigo. Platícame al principio, ¿estos Editores Mexicanos Unidos es un esfuerzo reciente? Pues fíjate que más que reciente es como una, no sé, me imagino yo con un nuevo proyecto. Editores Mexicanos Unidos viene desde 1954. Ah, bueno. Lo que pasa es que siempre se ven dedicados a escribir libros, digo, a reeditar los clásicos. En Editores Mexicanos Unidos encuentras, digamos, todos los clásicos de si los griegos, los romanos, la filosofía antigua, los clásicos de la literatura, y se habían mantenido durante años en esta dinámica, y de unos de muy poquitos años para acá, el nuevo intento es pues sacar nuevos libros de autores nuevos y ya no estar reeditando solamente los clásicos, ¿no? Y aquí es donde, pues bueno, coincidimos ellos y yo para sacar esta colección. De acuerdo. En esta colección veo que son varios, pero bueno, para ser precisos, y tienen varios aspectos de la historia de nuestro país. Pero ¿cuántos son particularmente de usted, Juan Miguel? Son 6. Saqué 4 el año pasado, en agosto de 2010, salieron los primeros 4 juntos, Sí. y ahora están saliendo estos nuevos 2 para completar ya la colección de 6 libros. Ah, de acuerdo. Bueno, pues hablemos sobre ellos. Claro, hay uno que se llama El mito guadalupano que me parece que ha de ser interesante. Ese es de los pasados, digamos. Así es, y digamos que, pues sí, yo creo que fue el más vendido de todos, el más polémico de todos, desde luego, ¿no? Ajá. Bueno, por los títulos de sus libros, ¿cómo es la visión? Es decir, usted es historiador, pero ¿qué visión imprime en sus textos? Pues mira, yo creo que lo general en los 6 textos y en todo mi trabajo en cuanto a Ajá. historia es la idea de que hay que criticar la historia, analizarla, revisarla, cuestionarla, y sobre todo ir muy en contra, no tanto de la historia oficial, porque a mí me parecería muy absurdo decirte, la historia oficial miente y yo te digo la verdad. Me parece que es cambiar un dogma histórico por otro, sino más bien la invitación a que la gente analice, cuestione, revise. Y en este caso en particular, mira, es muy simple. Yo creo que siempre se nos ha vendido aquí sí en la historia oficial la idea de una historia maravillosa, de un pasado así dorado, ¿no? De próceres, héroes históricos perfectos. Y el cuestionamiento para mí es muy simple. Si nuestro pasado fuera lo glorioso y lo brillante que dicen que es, nuestro presente sería una maravilla. Si nuestro presente está bastante lejos de ser una maravilla, tal vez tenga que ver con nuestra historia. O sea, no sería posible, no es lógico que 200 años de glorias generen el presente que tenemos. Entonces, pues más bien por eso hay que ver qué se hizo mal y revisar el pasado, porque además me parece que es muy del mexicano vivir en el pasado, con un ancla al pasado, Sí. venerando el pasado, además venerando un pasado mítico. Así es. Y aquí Como la nos lo idea es, enseñaron en la escuela, ¿no? exacto, y de memoria para pasar el examen, ¿no? Y aquí un poco la idea es, insisto, si tuviéramos ese pasado tendríamos un presente distinto, y además un pueblo que vive con la mirada en el pasado es un pueblo que difícilmente va a llegar al futuro. Puede Y evolucionar. claro, no es que yo piense, digo, como ahora sí que como historiador no lo podría pensarlo, que no es importante estudiar el pasado, pero yo creo que es importante estudiar el pasado no para vivir en él, sino para entenderlo y superarlo. Yo creo que es lo que nos falta en México, Para no superar. repetir la historia. Así Bueno, es. particularmente sobre uno de estos libros, precisamente su autor, Juan Miguel Zunzunegui, ¿así está correcto? Zunzunegui, sí. Zunzunegui. De acuerdo. Este libro que se llama El héroe y el villano, mitos y realidades de Juárez y Díaz, en sus primeras páginas dice, el dogma histórico de nuestra patria es muy claro. Benito Juárez es bueno, Porfirio Díaz es malo. Pues en este caso son dos personajes polémicos a los que algunos tienen nostalgia y a los que algunos, pues digamos que en un análisis un poco más riguroso, a veces los pone del asco. Juan Miguel, ¿cuál es, digamos en general, el contenido de este libro particularmente? Pues mira, de entrada es dejarle claro al lector que desde el principio de su historia política, Benito Juárez y Porfirio Díaz estuvieron en el mismo equipo. O sea, los dos fueron oaxaqueños, los dos fueron indígenas, los dos estudiaron en la Escuela de Ciencias y Artes, los dos fueron liberales, y los dos estuvieron en el mismo partido liberal. Toda la carrera militar ascendente de Porfirio Díaz es al amparo de Benito Juárez. Porfirio Díaz luchó 32 batallas contra los franceses para liberar a México.
todo eso mientras Juárez es presidente, luchó junto a Juárez la guerra de reforma, luchó junto a Juárez contra el imperio de Maximiliano, o sea, son el mismo equipo, y de pronto la historia los presenta como bandos contrarios, me parece. Pues sí, porque en algún momento de su historia Porfirio Díaz se proclamó contra Benito Juárez, cuando Juárez, eso hay que señalarlo, llevaba ya 15 años en el poder sin ganar una sola elección democrática. Claro, Porfirio Díaz desde luego lo superó, pero aquí un poco el planteamiento es, para mí, Juárez en 1857, Sí. empieza con todo un proyecto liberal que se lleva a cabo durante todo su gobierno, los 4 años de Sebastián Lerdo de Tejada, y que culmina con el gobierno de Díaz. O sea, si Benito Juárez es el gran ideólogo de un México liberal y moderno, la verdad es que el que logró consolidarlo pues, fue Porfirio Díaz, exactamente con el mismo proyecto político y el mismo proyecto económico. Y claro, los dos tuvieron errores. De Juárez, muy pocas veces nos dicen del famoso tratado MacLean-Ocampo, donde finalmente le cede territorio a Estados Unidos. No porque Benito Juárez sea malo, porque sea bueno, simplemente se equivocó, tomó una decisión incorrecta que luego pues tuvo suerte y logró, digamos, corregirla. Benito Juárez tuvo desplantes dictatoriales tremendos y sin embargo, por supuesto, me parece que su balance general es positivo. En el caso de Porfirio Díaz, pues sí, también fue dictador, también al final su periodo se extiende de 1876 a 1911, también sin elecciones o con elecciones fingidas, y sin embargo son los 35 años pues de mayor progreso de este país. Fue el momento en 1876 en que México finalmente vio la paz, cuando México llevaba en guerra interna y externa desde 1810, estuvimos peleando todo el siglo XIX hasta que Porfirio Díaz puso orden, y mientras Díaz gobernó, México se mantuvo en orden, y cuando Díaz cayó, México volvió al caos. Entonces es muy importante también ese legado. Claro. Veo sin duda que la forma de plantearlo, de redactarlo, es muy accesible para el público. Creo que aquí también hay una intención, Juan Miguel. Sí, por supuesto. Mira, de entrada yo escribo para que me lean. Y escribo para que la mayor parte de la gente pueda no solo leer y entender, sino además pasársela bien. Me parece que tienen un tono... Exacto, está muy ágil, ¿no? Sí, son ágiles, son un poco sarcásticos, amenos. Así es. Porque yo creo que aprender y la cultura no va peleado con la facilidad, ¿no? He Sí, tenido con la muchos rigidez, conflictos. ¿no? Sí, mira, en el ámbito académico en este país cuidan demasiado las formas y de pronto están más concentrados en que es que la cita de pie de página debe ser así, y así, y así, y así, y de pronto hay más notas a pie de página que texto de libro. Sí. Y luego hasta me he topado con los que se molestan conmigo por ser coloquial. Digo, bueno, pues es que por eso el mexicano lee poco, pues sí va a leer menos, mientras el intelectual y el académico piense que tiene que hacer castillos de mármol en lugar de libros, pues el mexicano seguirá leyendo poco. Entonces también parte de la intención es que todo el mundo los pueda entender y que a lo mejor leamos un poco más. Claro. Ahora, hay que aclarar que todo tiene un rigor histórico que no tiene nada novelado, ¿verdad?, en estos libros. Porque No. ya ve que últimamente ha habido muchas de esas piezas. Sí es, bueno, de hecho sí, es puro texto, es puro ensayo histórico, es pura investigación, digamos, y mi aportación aquí es, digamos, el lenguaje fluido Sí. y desde luego mi interpretación de los hechos históricos, las reflexiones, pero sí es una investigación histórica rigurosa. Digo, se vale hacer de todo para un público distinto. Tengo novelas históricas, por ejemplo, pero bueno, la novela histórica, la base es la novela. La historia sirve como recurso, pero en este caso sí son libros de historia. De acuerdo. Ahora, el otro libro que tengo en mis manos también, Patria sin rumbo, los mitos de los primeros años independientes. ¿Cuáles son estos? Algunos que nos mencione Juan Miguel para interesarnos más en estos libros que también ahora mismo nos podrá decir dónde los encontramos. Claro. Pues mira, de entrada, el padre de la patria no debería llamarse Miguel Hidalgo, debería ser Agustín de Iturbide, que es el hombre que entra triunfante en la capital de México, el hombre que firma el acta de independencia y el primer hombre que tuvo un proyecto claro de nación para este país. Uno puede no estar de acuerdo con su proyecto, conservador, Sí, muy imperialista, cuestionado, ¿no? sí, pero finalmente es el libertador. O nos podemos ir con unos mucho más intensos. De entrada, el asunto de los niños héroes, que bueno, los niños héroes son un hermoso mito que representa desde luego a los caídos en la batalla de Chapultepec en la guerra contra Estados Unidos, pero esos 6 niños héroes con esos nombres y con las muertes épicas de poema que tienen, así como tal, no existieron. O peor aún, que creo que por ahí gran parte del libro gira en torno a esto, no es cierto que los gringos nos robaron territorio. Sobre todo va mucho por ahí, esta cuestión de Texas, California, Arizona, Nuevo México,
que cuando uno hace bien el análisis histórico, pues en realidad nunca fueron como tal parte de México y además eran una parte deshabitada. Había 10,000 habitantes en California, 20,000 habitantes en Texas, el 85% eran norteamericanos. Y que luego de pronto usemos todavía hasta la fecha, es que si los gringos no nos hubieran robado el territorio seríamos ricos, ¿no? Pues bueno, perdón, pero ese territorio lo teníamos abandonado. O sea, de pronto lo planteamos como si cuando se lo quede Estados Unidos ya estuviera Las Vegas ahí. Y pues no, era un territorio que estaba Lo van a abandonado. acusar de blasfemo prácticamente en este caso, Juan Miguel. Bueno, me han acusado de blasfemo, me he llevado mis mentadas, pero bueno, mi planteamiento es, yo en el libro pongo argumentos, y yo no pretendo decir, no le crean a la historia oficial, créanme a mí, es decir, a ver, aquí hay argumentos, aquí están los hechos, y aquí están razonamientos, y entonces si me quieren creer, créanme, pero ahí están los razonamientos, ¿no? Y que es un poco también toda la dinámica de la colección en torno a que los mexicanos asumamos nuestra responsabilidad, porque de pronto me parece que también con esta historia que tenemos, siempre hay un culpable externo para nuestras desgracias, pero no nosotros. Fueron los gachupines que nos conquistaron, los gringos que nos robaron territorio, el capitalismo, el neoliberalismo, Salinas de Gortari, Santana. Nunca es culpa de México, nunca es culpa de los mexicanos. Y me parece que eso es absurdo. Un país solamente puede estar bien o mal, pues a causa de su pueblo, no de 10 malos de la historia, ¿no? Es un planteamiento interesante y sin duda polémico, puede despertar muchas cosas, pero pues hay que pensarlo. Pues está interesante leer Patria sin rumbo, mitos de los primeros años independientes, y el héroe y el villano, mitos y realidades de Juárez y Díaz, Juan Miguel Zunzunegui, que bueno, pues le preguntaba dónde podemos encontrar estos libros si el público pues se interesa en ellos, sobre todo pues estas últimas palabras que nos ha dicho que sin duda pues despertarán mucha polémica. Por aquí decía Santana no es un vendepatrias, cuando es prácticamente, bueno, pues la clasificación que tenemos de este personaje de la historia. Así es, y bueno, ahí verán los argumentos de que, bueno, ni Santana era presidente cuando se firme el acuerdo de paz, ni Santana es presidente cuando llegue el dinero a México, ni fue una venta, fue una guerra y se perdió no por culpa de Santana, se perdió porque ni ante la invasión norteamericana los mexicanos dejamos de pelearnos unos contra otros por el poder. Mucho más complejo, ¿no? Pero insisto, es más fácil echar las culpas, ¿no? Pues mira, los textos están, los pueden encontrar en cualquier librería, están en Candy, en Sótano, en Porrúa, en Casa del Libro, Sí. en Sanborns, están en todos lados. De acuerdo. Bueno, pues entonces es una posibilidad para cualquier persona del público que esté interesada. El autor es Juan Miguel Zunzunegui, Patria sin rumbo y el héroe y el villano, que en este último caso trata de los mitos y las realidades en torno a Juárez, a Benito Juárez y a Porfirio Díaz. Le agradezco mucho, Juan Miguel, es interesante, sin duda. Ojalá que tengamos oportunidad de platicar con usted también posteriormente. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias a ti. Adiós, gracias, muy buenas noches. Bueno, pues ahí está. Tenemos llamadas del público. Dice Fernando López de Naucalpan. Causan pena ajena los dichos y hechos del gobierno de César Duarte ante las valientes feministas de ese estado, por más desplegados que publiquen la jornada para dar otra imagen crítica para César Duarte. El señor Oropesa de Coyoacán dice, los candidatos del PAN son los 3 secretarios que intervinieron en la casa de Mexicana, en el caso de Mexicana, se vieron muy chambones con esos, ¿qué dice aquí? Con esos jamelbos. Madero no llega ni a los matorrales, menos a los árboles, todos los posibles se ven malitos. Araceli Torres de Miguel Hidalgo dice, ¿qué pasó con los nietos de Ceballos que estaban secuestrados por su padre? Ahí no dice nada, pues no, en este caso ya no se supo nada más, Araceli. Margarita González de Netzahualcoyotl dice, con nuestros impuestos pagamos a los militares y a los federales para que cuiden al miserable de Ceballos. Mónica Ramírez de Álvaro Obregón dice, Roy Campos sigue la línea derecha, de la derecha del ser, dice, no tiene credibilidad. Ay, Mónica, ¿cómo es y lo que dice? Bueno, pues eso sí ya, esa parte de los insultos no está buena. Tere Silva Aguilar de Benito Juárez dice, ¿qué pasó con el noticiero de Julián Andrade? ¿Ya lo quitaron? Bueno, pues sí, el noticiero de en la noche de las 11 de la noche, que se acuerda que Julián estaba lunes, martes y miércoles, y bueno, aquí el servidor está jueves y viernes, pues ya no está ese espacio. La verdad es que es un asunto que de la cual debiéramos preguntar, si a usted le interesa, a la presidencia de esta empresa.
Son las 7:46. Vamos a hacer un corte. Volvemos. Radio 13 Noticias con Margarita García Colín. Regresamos. Y ahora tenemos en la línea telefónica a Humberto Montes de Oca, que es secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas, para platicar sobre este tema. Humberto Montes de Oca, ustedes se van a dar cuenta, nos va a dar una postura que se contrapone a la que maneja Sergio Sánchez. Mi estimado Humberto Montes de Oca, buenos días. Sí, buenos días a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Humberto. Primero aclarar que sí. Es Jorge Sánchez García, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, en la década de los finales de los 80, principios de los 90. Actualmente no pertenece al Sindicato Mexicano de Electricistas. Él fue expulsado de la organización precisamente a mediados de los 90 por malversación de fondos. Actualmente el único secretario general reconocido por la propia Dirección General de Registro de Asociaciones es el compañero Martín Esparza Flores, quien acaba de ser reelecto ¿sí? en el proceso electoral recién concluido hace apenas unos días, a donde asistieron a votar 23,296 compañeros activos y jubilados para refrendar su apoyo a nuestro secretario general. Jorge Sánchez García está por fuera del sindicato, de su vida estatutaria. Nosotros acabamos de tener nuestro proceso electoral dentro de nuestra norma interna, que es el estatuto, conforme a la propia Ley Federal del Trabajo, y somos en este momento la interlocución legítima de frente al gobierno federal en el proceso de solución de un conflicto derivado de la extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro. De acuerdo, Humberto. Entonces, ¿cuándo fue expulsado Jorge Sánchez del ESME? A mediados de los 90, él terminó su gestión como secretario general, se hizo una investigación acerca de cómo llevó a cabo su gestión y fue expulsado del Sindicato Mexicano de Electricistas. Él actualmente está acusado penalmente por diferentes motivos. Uno de ellos, que tú puedes documentar, en la colonia Lomas de Atizapán, está buscando privar o apropiarse individualmente de los espacios comunales de esta colonia, y él tiene ahorita en contra a mucha gente por abuso. Él ha actuado de esa manera. A él le gusta engañar a las personas diciéndose amigo del presidente, del secretario de Gobernación, de que él es el auténtico, que él tiene una toma de nota, pero en ninguno de todos estos casos él puede documentar lo que dice. En el caso de nosotros, en el momento en que tú lo solicites, lo podemos hacer a la vista, la toma de nota de compañero Martín Esparza, que es el que está reconocido por la propia Dirección General de Registro de Asociaciones. De acuerdo con el diario Milenio, esto lo publicó el día de ayer. Bueno, ya los datos que tú me decías sí concuerdan con los del diario, obviamente, ¿no? Que Martín Esparza tuvo el 98,75% de los votos de estos 23,296 trabajadores activos y jubilados. Y van a solicitar próximamente la toma de nota ante la Secretaría del Trabajo. Sí, inmediatamente después. El día de ayer se realizó la asamblea de informe de resultados del proceso electoral. Sí. Lo que sigue ahora es la toma de protesta para iniciar el nuevo ciclo de gestión, ¿no? Sí. Los 2013-2015. A partir de la toma de protesta, nosotros solicitamos a la Secretaría del Trabajo, a través de la Dirección General de Registro de Asociaciones, la toma de nota. Nosotros no creemos que haya ningún problema, en tanto que hemos cumplido estrictamente con lo que marcan nuestros estatutos, desde la convocatoria, el proceso electoral, el registro de las planillas, la integración del escrutinio, etcétera, etcétera, y no creemos tener ningún problema para que se nos dé la toma de nota al medio comité central que recientemente fue electo. Y de acuerdo con los tiempos que lleva esto, ¿cuándo será primero la toma de protesta? El día 15 de julio. El 15 de julio.
y más o menos cuándo crees tú que podrían tener ya la toma de nota. Bueno, hay un plazo de 60 días para que la Dirección General de Registro de Asociaciones, de acuerdo a su reglamento, nos dé la nota. Nosotros creemos que eso puede ser antes, ¿verdad? Sí. No te puedo dar un día, ¿verdad? Porque pues eso es procedimiento que ellos siguen, pero nosotros hemos cumplido con todo lo que marca nuestro estatuto y de acuerdo a la ley, y no habrá ningún problema para tener nuestra toma de nota. Claro. Estas personas que de manera indebida se hacen pasar por miembros de la organización y se inventan estos comités interinos que no existen en nuestros estatutos, sí, pues han querido en el pasado inmediato impugnar la legitimidad de nuestro comité central, y la verdad es que han fracasado. En la misma Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a donde interpusieron una inconformidad. Posteriormente, al ser rechazada su impugnación, recurrieron al amparo, se inventaron firmas apócrifas, donde supuestamente había esta inconformidad. Y su amparo no procedió, y así se la han pasado, ¿no? Tratando de desestabilizar a la organización en función de sus intereses particulares. Y es que hablamos de mucho dinero. Jorge Sánchez hacía referencia a estas cláusulas colectivas que importan más de 685,000 millones de pesos. Mira, el conflicto no es económico, el conflicto es político. Este personaje, al momento de la extinción de Luz y Fuerza, fue de los exdirigentes que llamó a la liquidación de los trabajadores para que no hubiera resistencia al golpe en contra de la organización, sí, de Felipe Calderón. Y bueno, pues alguna gente le hizo caso. Para nosotros, los que no nos liquidamos, los que nos hemos mantenido en resistencia, lo fundamental es preservar la vida de nuestra organización. Este año vamos a cumplir 99 años de existencia y el próximo 100 años. Somos el sindicato más antiguo de México, somos una institución, y para nosotros preservar la vida de nuestra organización y sus conquistas contractuales, pues es el motivo de la lucha. No estamos pensando en liquidar a nuestro sindicato, no estamos pensando en vender sus propiedades, estamos buscando preservar su existencia para beneficio de futuras generaciones electricistas, que como las que nos heredaron este patrimonio y esta institución, pues ha sido toda una historia de lucha. Y son los 23,296 que votaron quienes están buscando mantener al ESME. Así es. Ahora, debe ser difícil, mi estimado Humberto, el poder tener o que sobreviva un sindicato sin empleo, sin tener una empresa en la cual está laborando. ¿Cómo van con esas negociaciones? Pues mira, después de 3 años y 8 meses de resistencia, precisamente buscando recuperar nuestra fuente de trabajo, pues hemos avanzado en la negociación con el gobierno federal. Sí. En turno hay una mesa de negociación que hemos venido trabajando en los últimos meses, de abril para acá, y pues precisamente en estos días podremos encontrar algunos resultados, ¿no? En el sentido de, primero, pues estamos peleando porque los compañeros que ya tienen derecho a su jubilación puedan aplicar a este derecho, y que los compañeros que todavía no alcanzamos ese derecho podamos regresar a trabajar en el sector eléctrico de nuestro país. ¿Qué sería en También este caso? Tenemos, que en este caso sería ya en la Comisión Federal de Electricidad. Pues precisamente estamos en la negociación con el gobierno. Ellos han dicho unas semanas atrás de que podrían generarse algunas empresas filiales de Comisión Federal de Electricidad, y en estas caber los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que tenemos una fuerza de trabajo altamente calificada, que como tú habrás observado, el sistema
eléctrico aquí en la Ciudad de México y en el centro del país, pues se ha venido deteriorando ante la incapacidad de los contratistas de Comisión Federal de Electricidad para garantizar un buen servicio. Entonces nosotros somos una fuerza de trabajo probada, capacitada dentro de la propia industria eléctrica a través de Luz y Fuerza del Centro, y nosotros tenemos la capacidad para poder levantar la mejora del servicio. Esto es algo que nosotros ofrecemos a la propia sociedad, a los propios usuarios de la energía eléctrica, Sí. y es lo que nosotros estamos buscando. Si es a través de estas filiales o a través de la creación de un nuevo organismo público para la atención de los usuarios aquí en la zona centro, pues lo haremos con toda con todo nuestro ímpetu. Ahora, Experiencia. ¿qué notas alguna diferencia en el trato, en el acercamiento que han tenido con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto al que hubo con el de Felipe Calderón? Sí, definitivamente. Felipe Calderón se casó con la idea de acabar con nuestro sindicato, montó una maniobra para resquebrajar la unidad interna, junto con personajes como Jorge Sánchez y otros. Montó también una campaña criminal en los medios de comunicación de linchamiento en contra de la empresa pública Luz y Fuerza y sus trabajadores, en contra del sindicato. Hubo una persecución, una manipulación de las instancias de impartición de justicia para que el decreto pasara, y lo último que hizo fue a través del SAE promover un recurso de revisión de un amparo que en septiembre del año pasado prácticamente le daba la razón al sindicato y se convertía en una victoria jurídica de los trabajadores en resistencia. Esto porque el segundo tribunal colegiado de circuito en materia del trabajo nos dio un amparo que nos daba derecho al patrón sustituto en Comisión Federal de Electricidad. El gobierno de Felipe Calderón se inconformó, metió este recurso de revisión, y el 30 de enero de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un acto arbitrario, pues revocó el amparo a favor del Sindicato Mexicano de Electricidad. Esto generó que nosotros acudiéramos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a depositar una queja en contra del Estado mexicano, en contra de la Suprema Corte de Justicia, por violaciones flagrantes a nuestros derechos humanos fundamentales. Ya fue entregada la queja el día 24 de mayo pasado, Sí. y estamos esperando pues el avance en esta instancia internacional. Y mientras tanto, bueno, la negociación con el gobierno federal continúa. Así es, señor. Ahora, una pregunta, Humberto. ¿Es importante para todo este tipo de movimientos el apoyo que pueda dar la ciudadanía? El apoyo de la opinión pública. Pero no, vamos, es que es tan controvertido o tan, vamos, un bloqueo como el que tienen en Bucareli en frente a la Secretaría de Gobernación, no en lugar de generar apoyo a las demandas que puedan tener, se los quita, no es contraproducente para lo que están buscando. Y mira, aquí te comento dos cosas. Sí. Una es que si hay un apoyo de la ciudadanía. Felipe Calderón, al decreto de extinción de Luz y Fuerza, salió a decir en los medios, y ahí está, a decir que con la extinción de Luz y Fuerza del Centro iban a bajar las tarifas eléctricas, iba a mejorar el servicio, de que iba a haber más empleos, etcétera. Y pues muchos le compraron la idea, ¿no? Pero a 3 años y 8 meses de haberse decretado la extinción de Luz y Fuerza, hoy cualquier usuario del servicio de la energía eléctrica en la zona de atención de Luz y Fuerza te podrá decir que ocurrió todo lo contrario. Ni mejoró el servicio, las tarifas eléctricas se fueron hasta las nubes. Y en ese sentido hay una sensibilidad del propio usuario de la energía a favor de las demandas del Sindicato Mexicano de Electricistas, porque nosotros hemos hecho una alianza con los usuarios de la energía, estamos promoviendo quejas en la Profeco de los usuarios para que se protejan ante los abusos de Comisión Federal de Electricidad. Sí. Entonces, esa parte, digamos, de la ciudadanía, que son 6 millones de usuarios en la zona centro del país,
pues respalda al Sindicato Mexicano de Electricidad. No te voy a decir que al 100%, Claro. pero sí hay un acercamiento muy interesante entre los trabajadores de la energía y los usuarios, los consumidores de la electricidad. Entonces, esa parte, digamos, que simpatiza, se adhiere, apoya y se organiza en torno a la lucha por una tarifa social, porque la energía eléctrica se convierte en un derecho humano fundamental, porque nosotros vamos a presentar una iniciativa en septiembre en el contexto de la reforma energética. El sindicato tiene pensado, en alianza con los usuarios del servicio, presentar una iniciativa de reforma para elevar a rango constitucional el derecho a la energía y una tarifa social. Esto es un beneficio no gremial, Sí. no es para los trabajadores, es para todos los consumidores de la energía, y eso nos gana simpatías. La otra parte que tú mencionas, pues sí, es evidente que hay personas que se ven afectadas, las personas que por ahí viven, que transitan o que circulan por esta avenida. No es nuestra intención perjudicar a nadie. Nos pusimos ahí porque en muchas ocasiones, ante la cerrazón, la falta de espacios de negociación y de comunicación, cosa que se te agradece mucho, por ejemplo, en este momento, pues nos vemos obligados a visibilizar la existencia de nuestro conflicto a través de estas formas de lucha. Nosotros esperamos que prontamente podamos avanzar con la Secretaría de Gobernación y podamos, bajo esa condición, levantar el plantón, porque no es nuestro objetivo perjudicar a un tercero. ¿Tienen alguna fecha tentativa o todo se definirá de acuerdo a lo que vayan viendo? Sí, será así, de esa manera, pero pues ahí va la negociación y pues esto nos acerca a esta determinación. Bueno, pues ya veremos qué sucede, ya veremos qué sucede, Humberto. ¿Cómo? Ya veremos qué sucede con estas negociaciones Sí, y con el bloqueo. Sí, todos esperamos. Nosotros creemos que, como tú señalaste, a diferencia del gobierno de Felipe Calderón, que había una completa cerrazón en contra del sindicato, hoy hay un diálogo, ¿no?, con el gobierno federal, hay propuestas de solución del conflicto. El propio secretario de Gobernación, el día 20 de este mismo, el mes pasado, mencionó, ¿verdad?, de que de parte del gobierno federal había la disposición de buscar una solución de fondo y pronto a nuestro conflicto, y bueno, estamos trabajando en esa línea. Perfecto. Esperamos que muy pronto haya avances y que esto nos permita generar las condiciones, ¿verdad?, para levantar el plantón. Pues ojalá, porque sí hay mucha gente que se está viendo afectada por esto. Yo te decía, sí es palpable que hay apoyo entre la población. No te voy a decir, como tú lo decías, que el 100% apoye al ESME. Obviamente hay quien los apoya, hay quien los critica, pero tomando en cuenta, y ese era el sentido de mi pregunta, si en la búsqueda de visibilizar sus demandas no han tomado en cuenta que gente que podría estar apoyando las demandas del ESME o al mismo ESME en lo general pueda dejar de hacerlo al verse afectada por este tipo de bloqueos. Pero bueno, ya me decías que seguramente sí lo tomaron en cuenta y decidieron llevarlo a cabo. Así es. Sí, son situaciones pues extremas, ¿verdad? Nos lleva la necesidad a tomar estas decisiones. Te imaginarás, somos nosotros 16.599 familias, tenemos hijos, tenemos esposas, tenemos 3 años y 8 meses sin percibir un salario. La lucha se mantiene con la aportación de los compañeros jubilados que están cobrando su jubilación, y ellos voluntariamente están aportando recursos económicos para sostener la lucha, pero no alcanza para que cada uno de nosotros pueda de esos recursos pues mantener a su familia. Entonces tenemos que buscar de muchas maneras. Felipe Calderón se encargó de boletinar a todos los trabajadores de Luz y Fuerza, miembros del sindicato. Nosotros vamos a buscar trabajo y siempre se nos niega, ¿no?, por tener el antecedente de esmeitas. Y ahí claro, eso también es una violación, y lo documentamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay una discriminación en contra de nosotros a partir de la política
campaña mediática de Felipe Calderón en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, sí hay desesperación, sí, es un momento de tragedia para muchas familias. Tenemos documentados el caso de 6 compañeros que la pérdida del trabajo y la imposibilidad de emplearse en otro, pues se suicidaron. Hay familias deshechas, hubo muchos divorcios, algunos sus hijos tuvieron que salir de la escuela y bueno, las expectativas de vida, de construcción de un futuro a partir de la estabilidad del empleo se vinieron abajo. O sea, sí se vive una tragedia y bueno, pues eso nos obliga a veces a tomar decisiones como esta. Así es. Bueno, ya estaremos platicando, Humberto, más adelante sobre este plantón, sobre cómo se está yendo con la negociación con el gobierno federal. Tenemos que parar aquí por falta de tiempo, pero bueno, el tema importante o lo que nos ocupaba el día de hoy era hablar sobre Jorge Sánchez y lo que nos había comentado el lunes. Creo que eso ya quedó claro. Pues te agradezco mucho el espacio, hay Sindicato Mexicano para rato y vamos a trabajar muy fuerte para recuperar el sistema eléctrico en la zona centro del país. En cuanto nos den luz verde para ir a trabajar, lo vamos a hacer con mucho gusto para servirle a la sociedad y a los ciudadanos que nos han apoyado. De acuerdo, gracias, Humberto. Muchas gracias, buen día. Buen día.